Listo. Creo que ya estamos grabando. Sí, cuando aparece en rojo es que ya estamos grabando, ¿no? Bueno. Eh, Listo, buenas noches. Mi nombre es Juan David Gómez. Estoy con mi compañero Robert Antonio y Alejandro Caicedo. Vamos a hacer una charla. Vamos a hacer un formato como de charla respecto a los temas que hemos abordado. Entonces, bueno, yo quiero arrancar haciendo una pequeña introducción, exponiendo unas tesis y ustedes pues me van a replicar lo que quieran. La idea es sintetizar las ideas lo más que podamos. Bueno, creo que aquí es central en este debate la idea de biopoder, biopolítica que propone Foucault. Yo entiendo que él utiliza estas categorías para designar un giro que nace junto con el capitalismo, con la modernidad también y con los presupuestos que se da en ella, en las cuales digamos que nace también la figura del obrero, un obrero que es visto como un dispositivo de productividad y que por ende debe estar en las mejores condiciones para que esa productividad o ese sistema productivo se dé, el sistema capitalista naciente. Entonces entiendo que es este paradigma el que genera una preocupación, digamos, por el pueblo, por la salud del pueblo, por todos los estadios de la vida de los individuos que lo configuran. Precisamente se necesita controlar esa población porque es la población obrera, es la que va a poder, digamos, servir de mano de obra a los proyectos universalistas de la modernidad. Eso es como yo puedo sintetizar la idea de biopolítica y de biopoder. No sé ustedes qué me quieran replicar respecto a eso. Bueno, yo diría que, digamos, uno de los rasgos más destacables de Foucault es que usualmente cuando nosotros imaginamos el poder tendemos o se nos viene a la cabeza mejor gobiernos, ejércitos, políticos. Y con Foucault Ujú. digamos que entendemos que el poder es algo cotidiano y se presenta en cómo vivimos, cómo estudiamos, cómo nos relacionamos, incluso cómo hablamos. Está en todas partes el poder, está en todas partes y nos traspasa, digamos que ahí, ahí digamos, también nos introduce, es decir, cuando yo digo que cómo estudiamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos en el día a día, eso se desprende también del conocimiento, porque el conocimiento produce poder también. Ujú. Yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando la pandemia, lo que decían las secretarías de salud, el ministerio, la OMS, no solo era información científica, por decirlo así, sino que organizaba la vida social o se Claro, derivaba de claro. ahí decisiones Era políticas una... que, Ajá. no, no, vale, compañero, estamos conversando. No, que ese ejemplo me parece súper pertinente porque es una muestra fáctica de lo que es el desarrollo de la biopolítica y del biopoder, ¿no? O sea, la unión entre medicina, entre comillas, y política. Mm, sí, Lo digamos que que, pasa también es que, sigue compañeros, no, tranquilo, sigue. no, no, simplemente pues como para puntualizar que en las primeras conferencias de Foucault en Brasil, él empieza más o menos como con ese relacionamiento entre la medicina y la política. Bien, pueda, compañero Rojas. Y de hecho, como lo planteas y lo estamos conversando aquí, Foucault pues pasa a ser como una transversalidad de toda la obra de Foucault y la ubica en lo que tiene que ver con el poder. Y es como coger la obra y empezar a relacionar toda su conceptualización con el poder, pero sabemos que no es el único concepto fundamental de Foucault. Tenemos, como lo mencionaban anteriormente, compañeros, el tema Foucault introduce algo muy importante que es
el saber y el poder. O sea, cómo ese saber de alguna manera va conectado al poder y cómo el poder va conectado al saber. El que tiene el conocimiento tiene el poder y eso lo evidenciamos en la medicina. Estábamos hablando también Las de la universidades también, ¿no? las universidades, mira, y en los colegios, por ejemplo, Los colegios. en toda esa forma de ubicar el poder, es cuando Foucault empieza a desarrollar una teoría supremamente bien interesante. Y otro aspecto, bueno, el poder, el saber, las instituciones, la biopolítica, pero también como que no enmarca, como lo planteábamos al principio, el poder como algo negativo, solo un poder como negativo, porque el poder negativo que lo ha venido desarrollando Foucault es en el concepto del soberano. El soberano sí ejercía un poder negativo porque era un poder donde daba la vida, negaba la vida, quitaba la vida y era el que tenía toda la forma de controlar el cuerpo de una manera violenta. Ahora se controlan los cuerpos y la mente, pero no de esa manera tan violenta, sino a través de esos dispositivos que Foucault llama dispositivos de control. Entonces es fundamental pues pasear por estas definiciones Sí, y conceptualizar Y, ahí. y yo diría que es que también, pues no sé, que creo que Foucault está muy influenciado pues por Nietzsche, por su visión, porque Nietzsche es uno de los primeros que habla de voluntad de poder, también lo hace Schopenhauer, bueno, pero Nietzsche principalmente. Y también hay que entender que, o sea, yo entiendo, o no mejor dicho, como yo entiendo un poco el poder en estos personajes es como un principio ontológico. O sea, está incluso más allá de cualquier cuestión teórica, es algo previo, es algo, digamos, constitutivo de la entidad humana. Esa cuestión de poder, de posibilidad también, el poder entendido como posibilidad de aquello que puede hacer. Ahí se le quita la sí, connotación que decía ahorita el otro compañero respecto a hacer una cuestión solamente de coacción o coerción. El poder no es solo y también es coacción o coerción, sino posibilidad. Me gustaría escuchar un y poco más a también Alejandro que no habla. y también es la ruptura que, digamos, tiene Foucault con la tradición marxista, que digamos, establecía la toma del poder, o sea, como una vaina que está fuera del ente humano, como decía usted acertadamente, y está allá arriba, entonces simplemente es que tomarse el cielo por asalto, como decía Marx en el texto del 18 Brumario de Luis Bonaparte, y, y entenderlo así, como una vaina medio abstracta, pero que está por fuera de la entidad. Digamos que el giro que da Foucault y toda esa escuela francesa es precisamente proponer esas nuevas categorías. Ahora, compañero, hablar de los dispositivos de control, naturalmente, pues ha pasado bastante tiempo desde de la época en la que Foucault vivió y pensó, pero hoy en día en la era de la información, en la era digital, por ejemplo, los dispositivos de control han pasado de ser, digamos, instituciones, discursos y normas para también ser entidades digitales. Por ejemplo, el chiste que uno hace cotidianamente con la familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos ve, estábamos hablando de camisetas y ya me salió publicidad de camisetas. O sea, hoy un algoritmo de redes sociales parece suave, pero en sí nos normaliza, nos clasifica. Hoy un algoritmo puede ser disciplinante, como podría ser la cárcel o la escuela, en clave Foucaultiana, Sí. ¿no? Y eso es interesante, pues precisamente porque Foucault también, la lectura que hace del poder es en clave de dominación, no en clave de liberación. Eso lo podemos mirar más adelante o en otra etapa pues del curso. Y Mira pues, que- sí, sí, qué vale. pena, compañero. Tranquilo, No, 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 siga de esta idea. no, hágale, suéltela, suéltela. Ah, no, eh, pues sí, o sea, con lo que tú estás manifestando, y me parece muy interesante la parte
del algoritmo, ¿no? El algoritmo como se viene pensando y como se viene desarrollando. Y hay que entender una cosa, detrás de esos dispositivos y detrás de todas ese poder, como dice Foucault, el poder no se tiene, sino que el poder se ejerce. Y entonces alguien lo está ejerciendo. Que no lo ejerza de manera violenta y de manera totalmente explícita, pues no, pero sí alguien lo está ejerciendo y alguien está dominando a un sector y otro sector de la sociedad está dominada. Entonces esa relación todavía sigue siendo muy significativa en lo que se plantea en Foucault. Y yo creía que también es curioso cómo a veces lo que parece una búsqueda de lo racional, de lo transparente ante la mente, hay una voluntad de poder también, en el hecho de que en el fondo todos pues queremos tener razón, ¿no? Lo confesemos, ¿no? Todos queremos que nuestra visión sea la correcta, la verdadera. Yo he visto muy pocos casos en los que no se cumpla eso, realmente no recuerdo ninguno. De pronto Jesús, pues, es que, pero así en la práctica cotidiana es raro ver que alguien no tenga ese impulso de confesamente o no querer tener la razón, ¿no? Pero precisamente por eso la biopolítica organiza la población. Es decir, el poder no se limita entonces a, digamos, como, o sea, gestiona la vida de la población con políticas de salud, políticas de natalidad, porque no se trata necesariamente de castigar, sino de organizar la vida de la población como Disciplinar, una claro. especie Ajá. de gran rebaño o de una hacienda, entonces en un corral las vacas, en otro los caballos, las ovejas, ¿no? Sí, sí. Y disciplina. Y digamos que en el artículo de Quijano sí, Sí, Quijano, ella se refería mucho a lo de ¿cómo es? Anatomopolítica. Ujú. Digamos, desde cómo nosotros hoy en día no necesitamos un guarda que nos vigile porque nosotros mismos cargamos el autocontrol en la muñeca, en el bolsillo con el teléfono, con los detectores faciales, en algunas empresas con el control biométrico incluso. Digamos que vuelve al cuerpo eficiente, útil y obediente, desde una forma bastante suave, pero funciona, cumple los fines prácticos que necesita el poder. lo que Mm. se entendía como panóptico, ¿no? El panóptico que de alguna manera se utilizaba para vigilar las cárceles y para vigilar esos centros grandes de trabajo, ahora se utiliza con esos dispositivos y siempre serán esos dispositivos de control que de alguna forma están ejerciendo el poder sobre nosotros. Y el control, diría Foucault, pero mire que también la educación virtual también así nosotros no vamos a clase presencial en el salón de clase, pero siempre estamos sujetos a un disciplinamiento que es el que ejerce la universidad y ya nuestro dispositivo ya pasa a ser el computador, ya pasa a ser el celular, el medio por el cual nosotros nos empezamos a, a, a nutrir del conocimiento. Entonces, en ese sentido, así esta educación sea virtual, pues tiene la misma connotación que tiene la educación presencial. Bueno, muchachos, yo Pero yo diría que también ya. podría Ah, decir bueno, qué que, pena. no, yo ahorita, pero yo también podría decir que incluso, o sea, juega en ese sentido, pero también juega en el sentido contrario también, porque digamos, gracias a la virtualidad, por ejemplo, yo estudio filosofía por la virtualidad, si no, yo nunca había podido hacerlo. Ujú. Claro, sí. Sí, Y que no, incluso pues lo también digo, tampoco tiene uno mucha facilidad de que entre comillas se la monten, ¿no? Como a veces sí pasa con los formatos presenciales.
caerle mal pues a un, a un profesor y que se la monte a uno, ¿no? Creo que por este modelo se mitiga un poco ese fenómeno, me da la impresión. ¿sí? Entonces, como para concluir, compañeros, este diálogo, pues yo colocaría, ¿no? Como un tema central en la arqueología y en toda la genealogía, el tema de esos conceptos que se han venido desarrollando en la obra de Foucault, que han sido trascendentales para entender la realidad y para entender el momento actual y para saber que de alguna manera estos planteamientos de Foucault siguen vigentes y no solo aportan a la filosofía, sino a muchas ciencias sociales como la psicología, como la sociología y seguirán aportando y estará en la vigencia del quehacer filosófico y contemporáneo, ¿no? De acuerdo. Sí, es que de Foucault es interesante que conceptos de los años 60 y 70 parecen escritos para hoy. Como Geopolítica, proféticos, ¿no? Sí. anatomopolítica, o sea, esas palabrejas como tan, pero mezclan el presente, o sea, vivir, vivir, dejar morir, esos debates bioéticos incluso que hay hoy en día, mm, Mm. y la globalización, la pandemia, los algoritmos, la crisis migratoria, o sea, todo eso son dispositivos de control que siguen activos y que Sí, me parece a mí que cada vez son más complejos. Y esos lentes, por decirlo así, que da Foucault, es cuando empezás a ver, por ejemplo, cómo el poder, como inicié mi aporte al inicio de este espacio, o sea, como una especie de lentes que te permiten ver cómo el poder atraviesa cosas simples del día a día, como un celular, como las como relaciones los personales. likes en la red. Sí, Sí, el rol que, digamos, seguidores. nosotros le damos a las redes sociales, o sea, nosotros que no somos influencers ni nada, que no, pero es que creo que nunca lo vamos a hacer. Mm, pero la gente, pues, o uno mismo, uno publica una vaina esperando que alguien le dé importancia a lo que publicaste. Entonces, y si, digamos, tuviste buena audiencia, entonces sentís que tenés un poquito de poder de influenciar en un rebaño. Entonces, pues creo que eso es lo fundamental de la vigencia de Foucault en la filosofía hoy en día. Muy Sí, bien, sí, de exacto. acuerdo. Bueno, muchachos, yo creo que ya nos podemos ir despidiendo para no dejar esto tan largo. Muy interesante la charla. Me parece bueno este formato así, no tan Sí, oye, preestablecido. Están saliendo como ideas frescas y pues en este caso muy pertinentes. Entonces les agradezco la presencia y nos estaremos viendo, me imagino, en futuras actividades. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo. un gusto conocernos, estamos en contacto. Feliz noche. Igualmente, voy a parar aquí la grabación. Listo. Mm, No, es bueno, a mí incluso me parece es como que- que... ¿Ya paras? No, no le he parado. Espérate. ¿Cómo es que es la cosa? Espérate. ¿Ustedes se acuerdan de dónde es que se... Es que no veo la opción. No, ya Ah, paramos. detener Detener. la grabación. Listo, ya la encontré ya. Ahí nos fuimos.